Resume our discussions, and we are going to focus on the current status of the rule of law in Mexico. And I would like to introduce Rogelio Flores, who is the Director of Constitutional Studies. He is going to moderate this panel, and his panel members are Salvador Cerón, Executive President at the STF Consulting Group, and the presidents of the Mexico Bar Associations, Alfonso Perez Cloyer, Arturo Pueblito, Claudia de Buyen, my apologies for the bad pronunciation, Moises Castro, and Oscar Cruz. Mr. Flores, please take the stage. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sean bienvenidas a esta mesa sobre el Estado de Derecho en México. Sin lugar a dudas, la profesión jurídica juega un papel determinante para la eficacia de los 4 principios universales del Estado de Derecho que ustedes conocen. La rendición de cuentas, que existan leyes justas, el gobierno abierto y el acceso a la justicia. Hoy tenemos un panel que representa al Foro Jurídico en México y que sin lugar a dudas nos mostrará el diálogo necesario sobre este tema en nuestro país. Hay 6 personas expertas que platicarán durante 6 minutos cada quien. Le daremos el uso de la voz por ese tiempo a Alfonso Pérez Cuéllar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, a Arturo Pueblito Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a Claudia de Buenuna, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a Oscar Cruz Barney, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados, y a Salvador Cerón Aguilar, presidente ejecutivo de STF Consulting Group México. También le damos la bienvenida a Javier Olea, vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En el orden mencionado es como van a participar. Comenzamos entonces con Alfonso Pérez Cuéllar por 6 minutos. Muchas gracias. Pues en primer lugar, por supuesto, un agradecimiento a la World Jurist Association, a su presidente, al comité organizador. Gracias, Javier, por la hospitalidad. Y es un gusto estar el día de hoy aquí en Madrid, acompañando pues, a la dirigencia de la abogacía organizada en México, abogacía organizada que ha venido trabajando, impulsando el Estado de Derecho, que constantemente ha mantenido una lucha por mantener la igualdad, pero sobre todo la independencia de la abogacía y, por supuesto, la independencia del Poder Judicial. Estas instituciones aquí representadas han trabajado por años, han alzado la voz cuando ha tenido que hacerse falta para ello, y de esta manera la cultura de la legalidad ha sido una promoción constante por parte de estos colegios de abogados de mucha tradición, de 50, 100, 260 años incluso, en donde se ha mantenido esta constante de la integración de la abogacía para este trabajo conjunto. Referirnos a la situación de México en el contexto actual es sin duda un desafío, lo que implica realmente algo complejo poderlo explicar en este breve tiempo. Estoy seguro que con las intervenciones que seguirán a continuación podremos dar un panorama, estoy seguro que podremos acercarles un poco a la situación de cómo vemos el tema de la legalidad, el Estado de Derecho y pues, el respeto a los derechos humanos y los desafíos, los momentos de oportunidad que tenemos en ello y lo que tenemos que trabajar todavía en conjunto como país, como sociedad y pues, como colegios de abogados. Hay muchos temas realmente que podríamos abordar. Yo me referiré básicamente a 2 de ellos. Uno que tiene que ver, en primer lugar, con los organismos autónomos constitucionalmente referidos así, y otro que tiene que ver con también la independencia judicial. Recientemente, en los últimos años, a partir de
este cambio de gobierno que tuvimos hace 3 años en México, se ha venido mencionando constantemente la posibilidad de que algunos organismos constitucionalmente autónomos deban disolverse o que sus funciones especializadas sean asimiladas por diversas entidades de la administración pública centralizada. Esta situación vendría a modificar una situación que ya tiene más de 25 años por lo menos, y sin embargo estos organismos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o el Instituto Nacional Electoral, por mencionar solo algunos, son realmente la consolidación política que garantiza la estabilidad, independencia e integridad de la protección de los derechos y de los intereses de los ciudadanos dentro de algunas áreas estratégicas y que resultan fundamentales y que buscan realmente en este objetivo de independencia y de autonomía aislar estas funciones de los procesos políticos partidistas ordinarios. Por este motivo, lo que fue producto de un esfuerzo ciudadano e institucional de una generación no puede ni debe ser eliminado, ya que los órganos autónomos constituyen una parte central de nuestro régimen democrático. No obstante, estos organismos autónomos han sido sometidos a un análisis, lo cual parece correcto. Se ha establecido por parte del presidente de la República la necesidad de revisarlos para saber si se justifica o no su continuidad, ya que se ha dicho que son caros. Se ha hablado también de situaciones de corrupción y pues precisamente por estas razones tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso, porque desaparecer o tomar el control de estos organismos por parte del propio gobierno representaría un enorme retroceso que no conviene al país. Y de ser así, por supuesto, la abogacía organizada permanecerá atenta mediante causas institucionales. Y lo mismo con el tema de la autonomía del Poder Judicial, en el cual necesitamos también mantenerla. Estamos seguros que el Poder Judicial se mantendrá así, que se hará todo lo posible para que se continúe en este cauce de separación de poderes y de equilibrio que tanto necesita nuestro país como cualquier democracia moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso Pérez Cuellar. Vamos ahora con Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Por 6 minutos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Javier Cremades, muchas gracias por la invitación, por la anfitrionía de la World Jurist Association. Es muy importante hablar acerca del Estado de Derecho que guarda el mundo y hacer un análisis comparado con lo que está sucediendo en diferentes latitudes. Lo hemos venido platicando a lo largo de varias semanas con la World Jurist Association, donde nos han preguntado a los abogados mexicanos si es que debemos de estar preocupados por lo que está sucediendo en México, y la respuesta en cierto sentido es sí. En México estamos pasando por una serie de cambios políticos que son producto de un triunfo electoral de un grupo político que durante muchos años había buscado alcanzar el poder en México, y después de haberlo logrado hace 3 años, lo que se ha venido a desarrollar en México son una serie de medidas y mecanismos para transformar la situación jurídica y política de la nación. Y en este sentido, aunque evidentemente esto se debe a una serie de reclamos sociales para lograr mejores condiciones sociales hacia un amplio sector de la población, también lo cierto es que en el proceso jurídico que se ha seguido para la realización de la implementación de estos cambios no necesariamente se ha emprendido el mejor camino. Específicamente hablando, debe llamar la atención de lo que está sucediendo en México de manera precisa la utilización de las Fuerzas Armadas para la realización de actividades propias a otro tipo de instituciones de carácter civil, en donde las Fuerzas Armadas se han convertido en contratistas del gobierno. Las obras públicas y emblemáticas para el desarrollo del nuevo gobierno están siendo realizadas directamente por las Fuerzas Armadas,
y en este sentido se trata de una llamada de atención en donde se está desarticulando la ley orgánica de la administración pública, en donde no se está poniendo a las instituciones civiles a la realización de sus actividades, y en cambio el Ejército se está haciendo cargo ahora del control de los puertos, se está haciendo cargo de la construcción de aeropuertos, de vías férreas, de infraestructura, situación que no necesariamente debe ser considerada como algo bueno, sino que en realidad estamos viendo un traspaso de funciones que no tienen un sustento jurídico. Al mismo tiempo hemos experimentado una eliminación de facto del principio de jerarquía, a través del cual se han venido desdibujando las funciones de muchos de los ministros que administran las carteras de la administración pública, en donde subordinados de ellos y funcionarios de segunda o de tercera jerarquía están realizando acciones y tomando decisiones directamente con el presidente, aún sin acordar con los titulares, situación que también nos debe de llamar la atención. Finalmente, yo quisiera comentarles también sobre un tema de principal relevancia para los juristas que están representados en esta World Jurist Association, y para decir lo que está pasando en nuestro país, en donde se han iniciado una serie de ataques desde el punto de vista de comunicación social, desde el gobierno hacia los abogados que han asumido la defensa constitucional ante los tribunales de lo que está sucediendo, de reformas que pueden vulnerar derechos adquiridos, que afectan derechos constitucionales y derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en ese sentido, desde la palestra pública, desde el gobierno, han sido sistemáticamente señalados como traidores a la patria, que específicamente eso tiene una connotación jurídica, porque a su vez la traición a la patria es un delito contemplado en nuestras leyes de carácter punitivo. En ese sentido, es muy importante que se voltee a ver a lo que está sucediendo en México, saber que existe esta presión hacia los abogados y que también, como lo adelantaba Alfonso Pérez Cuéllar, existe también una presión hacia los temas de la independencia judicial, que ahorita seguramente alguno de mis compañeros hablará más a detalle. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a Claudia de Buenuna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchas Adelante, gracias. Claudia. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Eduardo Ferrer, María Eugenia Gay, por darnos esta oportunidad a los colegios mexicanos de hablar de esta preocupación que nos trae a todos por primera vez en la historia de México juntos, a un foro como este en el que de la mano estamos compartiendo con ustedes la situación en la que estamos atravesando, lo cual tampoco es cómodo para nosotros, porque hablar de México desde otro país, desde España, aunque sea nuestro país hermano, es un poco incómodo cuando no lo haces resaltando los aspectos positivos, sino los aspectos negativos. Aunque de los negativos también surgen positivos. Seré crítica y directa sobre esta difícil situación que estamos viviendo y que se augura podría ser más difícil. Montesquieu afirmó: todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. También nuestra homenajeada, la jueza Ruth Bader Ginsburg, dijo: al ser contemplado en su forma extrema, casi cualquier poder luce peligroso. La mesura en el ejercicio de las atribuciones propias del mandato es necesaria. Los contrapesos son indispensables. En México la mesura no ha sido una de las características comunes. Nuestros gobiernos han carecido en su mayoría de mesura o de contención, de la capacidad de gobernar sin abusar del poder. Han llevado a cabo acciones
pasando por encima de las leyes, incluso adaptando la legislación a sus designios y muchas veces contando con la complicidad de los otros dos poderes. El presidente López Obrador no es la excepción. Pretende transformar al país equiparando su proyecto denominado la Cuarta Transformación con 3 movimientos armados que lo antecederían, según él: la independencia, la reforma y la revolución. Un desatino desde mi personal punto de vista, ya que para actuar en consecuencia ha sido inflexible al eliminar políticas públicas que han afectado severamente a la sociedad. México no requiere de una transformación de golpe, se ha transformado paulatinamente conforme ha sido necesario y con ello hemos avanzado en muchos rubros que hoy parece que van en retroceso. Desconocerlo es no entender la historia, es no respetar el trabajo de quienes lo antecedieron. El cambio profundo que el presidente quiere para el país no se puede iniciar desconociendo los derechos adquiridos, violando derechos humanos, dividiendo al país entre los que están con su proyecto y los que no están, llamándonos adversarios. El cambio profundo no puede, bajo ningún concepto, eliminar rubros como el de la salud con la cancelación de programas como el Seguro Popular, la cancelación de medicamentos como los oncológicos, y miles de personas, entre ellos miles de niños, han sufrido las consecuencias con el agravamiento de su enfermedad e incluso la muerte. Hace unos días los padres desesperados cerraron el aeropuerto, les tocó a mis compañeros y se les acusó de golpistas. Recuerdo que el presidente afirmó en una conferencia de prensa: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Sin embargo, ha promovido diversas normas jurídicas inconstitucionales, como la ley de la industria eléctrica. Adicionalmente, solicitó que el juez que otorgó más bien la suspensión provisional o definitiva de los amparos, fuera señalado como un juez corrupto al cual pidió fuera investigado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como bien lo dijo mi compañero, nos llama traidores a la patria a los abogados que tenemos como clientes empresas extranjeras. A las mujeres nos ha menospreciado, siendo uno de los países con más violencia de género, desestima las cifras y las tilda de falsas. Para que sepan, tenemos alrededor de 11.5 feminicidios al día en México. Estos ataques e intimidaciones no ayudan, por el contrario, prenden alarmas. Las normas son la contención más importante del poder, como lo son las instituciones y los poderes de la Unión. Estos son sus propios contrapesos. La ley se cumple, no se acomoda a los caprichos de ningún gobernante. La ley se reforma cuando lo ameritan los cambios sociales y científicos, pero de manera alguna en retroceso de la democracia y del Estado de Derecho. México cuenta con instituciones sólidas, ya lo comentó nuestro compañero. Estas instituciones son los pilares que hoy sostienen la estructura jurídica y económica del país. El presidente anunció, sin embargo, que las va a desaparecer. México es de clase alta, de clase media, de clase pobre y de clase muy pobre. Todos somos mexicanos, unos, otros y otros. Y todos pertenecemos al mismo país. Deme un segundo. Sin embargo, a la clase media que no votó por él, le llama aspiracionistas, egoístas, hipócritas, clasistas y corruptos, además. Esto es lo que nos preocupa. No hay dos Méxicos, hay uno solo. No hay dos Méxicos como lo prevé el presidente. El presidente dice: los adversarios y los que están conmigo. Todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Claudia de Buen. Escuchemos ahora a Moisés Castro Pizaña,
presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Hasta por 6 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Javier Cremades, muy amable. Muchas gracias por la invitación, por considerarnos en la World Jurist Association para este importante foro. Primero quisiera decir que el respeto al Estado de Derecho de ninguna manera implica exigir al Poder Judicial la defensa de intereses particulares. Eso no es la defensa del Estado de Derecho. Es exclusivamente el cumplimiento y la observancia del marco constitucional. No es otra cosa más que ello. Sin leyes no hay orden. Sin orden no hay certeza jurídica. Y por tanto no hay inversiones ni crecimiento económico. Para hablar de Estado de Derecho en México, debemos conocer la historia contemporánea del país, la historia posrevolucionaria. Historia que estuvo marcada de un partido político hegemónico que se mantuvo en el poder durante más de 70 años, de 1929 al año 2000. En este periodo, las decisiones de gobierno se tomaban a partir de un presidencialismo absoluto y los otros dos poderes se veían opacados y supeditados al Poder Ejecutivo, a las decisiones y caprichos del presidente en turno. En el año de 1990, el prominente escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó al sistema político mexicano como la dictadura perfecta, caracterizada por la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido político que era inamovible. Sin embargo, un creciente involucramiento de la sociedad mexicana que buscaba equilibrios al poder público y limitar el presidencialismo absoluto a partir de la creación de contrapesos, así como la necesidad del propio Estado mexicano de modernizarse, impulsó la construcción de importantes instituciones en el país, en las cuales la participación de la ciudadanía es fundamental. No fue sino hasta el año 2000 que se dio finalmente la alternancia en el poder presidencial, quedando como asignatura pendiente el fortalecimiento de la democracia. Alternancia no es igual que democracia, lo que gradualmente se ha ido consolidando en México. Ejemplo de ello fue la elección democrática en 2018, elección que llevó al poder al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Federal Electoral, hoy denominado Instituto Nacional Electoral, es el órgano constitucional autónomo encargado de regular los procesos electorales y jugó desde luego, desde aquel entonces y ahora, un papel fundamental en la transición democrática de México. Sin esta institución, la transición democrática y pacífica en el país muy probablemente no hubiera sido posible. Actualmente el reto del Gobierno de México es enorme. Legitimado con el voto mayoritario de los ciudadanos en las elecciones de 2018 a que hemos hecho referencia e impulsado por lo que han llamado la Cuarta Transformación, debe procurar el respeto al orden constitucional y a la división de poderes, así como el ejercicio libre e independiente de los abogados que representamos empresas nacionales o extranjeras ante las incontables reformas legales que pudieran cuestionarse como inconstitucionales o incluso afectar derechos previamente adquiridos. Cambiar las reglas del juego a las empresas a la mitad del partido no resulta nunca una buena idea si lo que se pretende es fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento de México. Confiamos absolutamente en que el Poder Judicial de la Federación, en específico en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a la altura del momento histórico de México. Preservará la división de poderes y resolverá favorablemente las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se le han presentado y que se le seguirán presentando. Siempre que las leyes y actos impugnados vayan desde luego contra el marco constitucional actual. Ello, independientemente de que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, justo apenas 10 años atrás, atendiendo al principio de progresividad, se impide la interpretación restrictiva de los derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección. El Poder Judicial de México es el responsable de hacer valer el respeto y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por otro lado, se ha cuestionado recientemente, como ya lo mencionaban mis compañeros, si es conveniente que los órganos constitucionales autónomos de México sean absorbidos por el Poder Ejecutivo, por la administración pública centralizada. Si bien las instituciones son desde luego perfectibles, los órganos constitucionales autónomos son fundamentales por el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento de México,
ya que desarrollan funciones especializadas y estratégicas que obedecen a decisiones técnicas, no políticas, y trascienden sus decisiones a las visiones del poder en turno, órganos en los que, como ya he dicho, la participación y el involucramiento de la ciudadanía es muy relevante. Estamos desde luego conscientes de la importancia de combatir la corrupción y la impunidad, de establecer el marco jurídico que permita el correcto ejercicio público, pero sobre todo estamos conscientes de la importancia del Estado de Derecho para fomentar la actividad empresarial y la importancia de dotar de certeza jurídica a la población, personas y empresas, inversionistas nacionales y extranjeros. La abogacía mexicana juega un papel muy importante. Una abogacía preparada y comprometida con la actualización jurídica permitirá una mejor asesoría justiciable, un mejor acceso a la justicia. Buscaremos en México seguir fomentando la cultura de la colegiación y la certificación, que hoy no es obligatoria, como una pieza clave en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una abogacía comprometida y preparada permitirá ser el fiel de la balanza y garantizar el impulso que las instituciones del país requieren, garantizando el ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica y velando por una efectiva división de poderes que permita la independencia y la imparcialidad judicial. Muchas gracias. Gracias a Moisés Castro. Es el turno de Óscar Cruz Barney, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados. Adelante, Óscar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento a don Javier Cremades por la invitación para estar aquí con ustedes, a don Eduardo Ferrer por haber organizado en buena medida esta mesa y a doña María Eugenia Gay por haber conducido estas discusiones. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. México ha venido atravesando a lo largo de los años, décadas ya, un proceso de fortalecimiento y construcción democrática muy importante, de construcción de instituciones, de valores democráticos, de un esfuerzo fundamental para la rendición de cuentas, para la transparencia en la gestión de gobierno y en la gestión del Estado. En ese sentido, la abogacía mexicana ha jugado un papel muy importante en ese fortalecimiento institucional y en ese trabajo de creación y de tecnificación de los procesos. En ese sentido, hay una preocupación importante en diversas áreas que tenemos hoy día. Como ustedes saben, la Unión Internacional de Abogados, con sede en París, en este caso el capítulo mexicano, ha tenido siempre una preocupación y un interés por la preservación del Estado de Derecho y por la preservación de los procesos democráticos. En ese sentido, hay temas que han preocupado al capítulo mexicano, al Comité Nacional Mexicano, en donde nos hemos tenido que manifestar claramente sobre esas preocupaciones. En primer lugar, el tema de la protección de datos personales. Ha habido intentos importantes y cambios y reformas aprobadas inclusive que consideramos afectan la protección debida a los datos personales y que obligarían en un momento dado a la población a entregar una serie de informaciones que no necesariamente tenían por qué estar en manos del Estado o en manos de intermediarios que recopilen esta información. Ha habido ya diversos procesos de defensa constitucional instaurados en contra de esos intentos o de esa obligación de entregar los datos, que creo que son muy importantes. Y debemos de preservar, pues, tenemos mucho cuidado en preservar las libertades, los derechos y la autonomía e independencia, pues, individual. Otro tema que nos ha preocupado como Comité Mexicano de la UIA es el tema de la defensa y del ejercicio del derecho de defensa. Ya se mencionó aquí por los compañeros del panel, que es un honor estar con ellos, el hecho de que se ha criticado la participación de los abogados en la defensa de intereses extranjeros. Una crítica que no atiende, pues, o no considera que todos tenemos un derecho a una defensa autónoma, a una defensa técnica, a una defensa independiente del poder y de los diferentes elementos, pues, o fuerzas que rodean al ejercicio del poder. En ese sentido, también ha habido manifestaciones de los colegios, de la UIA en México, de las universidades mismas, en términos de la importancia de preservar la independencia absoluta, la libertad absoluta en el ejercicio de la abogacía, y como ya se mencionó aquí también, con una desventaja que tiene la abogacía mexicana, y es que no existe colegiación obligatoria.
La colegiación obligatoria es justamente lo que nos permitiría el poder funcionar como un gremio organizado, como un gremio que pudiera plantear una sola voz en la defensa de la libertad y la independencia de los abogados y por lo mismo en la defensa y libertad de los gobernados y de sus derechos. Ha habido también una preocupación creciente cada vez más en el funcionamiento de los organismos constitucionales autónomos, que son organismos que dentro de la Constitución funcionan con un grado de autonomía muy importante en su gestión, en su funcionamiento, en su toma de decisiones, y que son por sí mismos garantes de la democracia y garantes del juego democrático. En ese sentido, el ataque o el maltrato a esos organismos constitucionales autónomos preocupa. Preocupa sobre todo si no se plantea una opción a esos organismos que garantice precisamente ese juego de libertades, ese juego de independencia y ese juego de comunicación absoluta. Hay problemas importantes que aquejan al México de hoy día y que este gobierno, que es un gobierno que ciertamente ha llegado con un enorme grado de legitimidad democrática y con un número de votos muy importante, tiene ahora esos enormes retos que atender. Enormes retos en materia de seguridad pública, enormes retos en materia de defensa del Estado de Derecho, enormes retos en materia de impartición de justicia. Hay una reforma muy importante que se ha planteado al aparato de administración de justicia, que hay que decirlo, ha recibido críticas injustas, ha recibido críticas injustificadas, porque es un planteamiento en general bien hecho, todo es mejorable evidentemente, pero que plantea algunos temas de preocupación seria para la abogacía mexicana, en términos de la renovación y la continuidad en la cabeza pues, del Poder Judicial. Estamos ciertos, como ya se dijo aquí, que en un ejercicio claro de la división de poderes, de los contrapesos que la democracia mexicana tiene hoy día y está defendiendo, y la abogacía mexicana está defendiendo, pues se dará marcha atrás a esos cambios incluidos en la reforma judicial que simplemente no juegan pues, con el Estado democrático de derecho. Creemos que es fundamental y le toca a la abogacía, y podemos decir en México que es el momento de la abogacía, es el momento de los juristas, es el momento de los colegios de abogados. Y en ese sentido necesitamos que la abogacía internacional ponga sus ojos en los esfuerzos que hace la abogacía mexicana, que hace la judicatura mexicana, que hace la división de poderes y la democracia pues, en México para seguir adelante en el fortalecimiento institucional. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Vamos a escuchar en este momento a Salvador Cerón Aguilar, presidente ejecutivo de STF Consulting Group México. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, por la invitación, a todo el comité organizador y el comité directivo que está detrás, y de antemano reconocer esta organización, pero también ¿está apagado? ¿Desde el principio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y quisiera empezar por la satisfacción profunda que produce el ver que hay consenso alrededor de una causa como el fortalecimiento del Estado de Derecho como un principio de desarrollo. En mi caso, yo no soy abogado, tampoco soy juez, soy un simple ciudadano y me siento verdaderamente preocupado por el momento que estamos viviendo en nuestro país. Decía al inicio de este evento Javier Cremades que alrededor del Estado de Derecho se presentaban como dos posibilidades o dos caminos. Uno, el Estado de Derecho, que es el que promulga o quiere impulsar la autoridad de turno, y otro que tiene que ver con el respeto a la norma constitucional, que es la que nos da verdaderamente el orden a la sociedad y favorece nuestro crecimiento. No puedo estar más de acuerdo para situar el caso hoy de México. Nos alejamos del segundo y nos pronunciamos por el primero. En México, desafortunadamente,
a partir de cualquier definición de Estado de Derecho, de lo mucho que he escuchado en esta reunión, pero de lo que me he preparado para ello, desafortunadamente estamos caminando en dirección contraria. Debo decir que además se está produciendo en el mundo un movimiento sumamente relevante y es de alguna manera es como una corriente posmoderna que tiende a despreciar lo anterior para privilegiar lo inmediato. Lo inmediato, también la visión particular o individual o los intereses del momento. Pareciera que renunciamos a la racionalidad, a los avances de la civilización y nos aferramos a ideas, ideologías más bien, visiones, ya lo repito, particulares que mucho nos descaminan. Para muchos en nuestro país, el tema que hoy vivimos en esta materia es preocupante, nos invita a la acción, a tomar una responsabilidad mucho más proactiva. De hecho, es lo que me motiva estar acá. Y quisiera simplemente mencionar algunos datos que tal vez sean de alguna manera indicativos de lo que está ocurriendo. Hay una organización que también se llama World Justice Project, que genera un índice de Estado de Derecho anual. En el caso de nuestro país, de un total de 128 países que participan en el ejercicio, México ocupa el lugar 104. Y apenas un año atrás, nuestro lugar era el 99. O sea, hay un claro deterioro en términos de nuestro posicionamiento ahí, objetivo, medible, constatable. Impunidad, desorden y violencia o inseguridad, y no solo, y todo lo que viene detrás, pero también el ataque a los derechos fundamentales, la destrucción de instituciones o el abatimiento de la fortaleza de las instituciones, el uso abusivo del micrófono para señalar, ofender y nunca demostrar. Es muy evidente y esto está verdaderamente afectando nuestro país. Hay un concepto que se llama capital social, que dice que en la medida que un gobierno o un país consigue refrendar con hechos lo que ofrece en su discurso, se va incrementando. Es como la manera como se fortalece la confianza, y en la medida que la confianza crece, el capital social se incrementa, y en la medida que el evento es contrario, la confianza disminuye, y está también demostrado que los países con menos capital social crecen menos y se desarrollan menos. El camino que estamos llevando ni nos lleva al desarrollo ni nos lleva al crecimiento, y sí nos está deteriorando en términos de la confianza. Me parece que es momento propicio para que lo mismo ciudadanos, pero el propio gobierno y las autoridades o los organismos encargados de administrar la justicia asumamos cabalmente las responsabilidades que nos tocan. No podemos seguir siendo ciudadanos si no participamos de lo que ocurre en la polis. Es decir, estos son, cuando se afecta a los derechos fundamentales, nos afectamos todos y tenemos que manifestarnos. Tenemos que dar un paso adelante y tenemos que dar la cara, tenemos que denunciar, tenemos que estar presentes, tenemos que hacer propuestas al propio gobierno, de verdad, de manera de acompañarlo sistemáticamente, cada uno con los medios que tiene a su alcance. Hemos de poderlo acompañar para corregirlo sistemáticamente, y me parece que para los órganos de administración de justicia no me quedaría más, desde la perspectiva ciudadana, que pedirles que asuman su responsabilidad, que no busquen en el discurso la excusa para darle la vuelta a lo que tendrían que hacer.
No son discursos, son acciones, no son silencios, son determinaciones. Eso es lo que esperamos los ciudadanos de un país en donde buscamos el respeto al Estado de Derecho, en donde podemos crecer todos y también favorecer a las clases o a la sociedad más vulnerable. No se puede repartir pobreza, es necesario generar riqueza y fomentar la unidad para poder compartir, ser solidarios y subsidiarios eficazmente. Muchas gracias. Para cerrar este panel, escucharemos a Javier Olea, quien es vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Adelante, Javier. Gracias, Rogelio. Soy Víctor, pero está bien. Javier Cremades, muchas gracias por la invitación, por incluirme en este panel. Mi agradecimiento y admiración para mis colegas y amigos aquí presentes. Y yo quisiera empezar por el final. Ya lo dijo mi presidenta Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, México tiene problemas serios. México y su abogacía están en riesgo y ante un franco espectro de indignación. Estamos viviendo y sufriendo gravísimos embates por parte del gobierno. Es por ello que necesitamos, sin duda, y por eso estamos aquí, querido Javier Cremades, la ayuda de la abogacía internacional organizada, su solidaridad y apoyos ejecutivos y eficaces para lograr el imperio de la ley en México. López Obrador parece que está desinteresado en el Estado de Derecho, lo que además se hace patente en el ámbito de la seguridad. Está desmantelando francamente el entramado institucional. Más que avanzar en proyectos de inversión con gran efecto multiplicador, como ya lo decía Moisés Castro, desarrollar estructuras ideológicas y políticas para resolver los problemas de seguridad o eliminar los casos de corrupción, ha empleado todo su empeño en atemorizar a los actores, entre otros a nosotros los abogados, que somos clave para mantener la paz social y acelerar la inversión. El debilitamiento de instituciones sin que medie un proceso legislativo y la imposición de decisiones a partir de consultas amañadas y sesgadas demuestran un profundo desprecio por la legalidad. El presidente, hay que decirlo, no encuentra necesidad de pretender que la ley es una limitante. Ya en un muy reciente editorial, en un conocido diario en México, don Sergio García Ramírez, eminente jurista mexicano y quien, al igual que nuestro amigo Eduardo Ferrer MacGregor, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo textualmente en días pasados, y cito, ¿qué ha pasado a 2 años y medio del cambio de rumbo y a 1000 del paraíso prometido? En el campo baldío de la seguridad tenemos una criminalidad exacerbada y padecemos carencia de instituciones civiles para contenerla, para reducirla. No ha quedado nada en este paisaje desolado, salvo los cuerpos tendidos de las víctimas. Decae el Estado de Derecho, abatido por un estado de cosas insoportable. Cierro la cita. Estos embates, como ya lo han expresado mis colegas y abogados mexicanos, se ha traducido no solo en la expedición de leyes que, contra nuestra norma constitucional, indebidamente extiende el mandato del presidente de nuestro máximo tribunal y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Amagos e investigaciones contra verdaderos jueces federales independientes que emiten resoluciones que incomodan al Ejecutivo Federal, fueros no respetados, desaparición de fideicomisos públicos de la mayor importancia, el uso electoral de las instituciones públicas, reformas que permiten la obligatoriedad de registro de las líneas telefónicas móviles, expropiaciones y sentido de clubes de golf por razones políticas.
En un contexto como el mexicano, muy lacerado por la corrupción, la violencia y sobre todo por la impunidad, transgredir el ordenamiento desde el poder propicia patrones de conducta disruptivos en todos los ámbitos. Lamentablemente, en algún momento se transminará a la sociedad. El tiempo dirá que sigue, pero insisto, la abogacía mexicana vive un momento de riesgo extremo. Por ello, la importancia de establecer en el contexto de esta extraordinaria e influyente organización internacional un observatorio permanente de nuestro Estado de Derecho y que en ese sentido se formule y se publicite un informe semestral anual al respecto. Finalmente, y a petición de mi presidenta, les informo que la Barra Mexicana cumplirá 100 años el próximo año y por eso organizaremos y los invitaremos a todos ustedes al congreso que se organizará al respecto en el centenario de la Barra Mexicana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Con esta participación llegamos al fin de este panel en el que quiero expresar mi agradecimiento a la World Jurists Association, al comité organizador, a su presidente Javier Cremades, por la posibilidad de dialogar sobre el Estado de Derecho en México. Y podría yo, para cerrar, sintetizar lo que se ha hablado en esta mesa en un diálogo necesario, en el sentido del convencimiento de que los contrapesos son indispensables en el Estado constitucional, que las decisiones públicas deben tomarse con una base de racionalidad y que es necesaria la despersonalización del proceso político. Muchas gracias.